Sin saberlo, Bombero rescata a niña de árabe millonario. No creerás cómo se lo agradeció. Cristian había pensado desde pequeño que sería deportista. Le encantaba el fútbol, no se perdía ningún partido de sus equipos favoritos y coleccionaba todo lo que podía. A sus 8 años, Cristian se destacaba en los entrenamientos, pues su padre había decidido invertir en lo que a su hijo le gustaba. Quizá su talento lo llevara muy lejos, a las grandes ligas. Por eso, todo el tiempo que tenía libre, lo dedicaba a jugar y a aprender cada vez más sobre el deporte y su historia. Realmente lo apasionaba, al punto de que ninguna asignatura en su escuela le llamaba la atención lo suficiente como para interesarse en sacar buenas notas, y sentía que igual no necesitaría de calificaciones, si lo que quería era ser futbolista. A la madre de Cristian, al contrario que al padre, le había gustado que su hijo no dedicara todo el tiempo a una misma cosa, pues había vivido en carne propia que era prepararse toda la vida para algo y que luego las circunstancias le alejaran de la meta y tuviera que vivir cosas para las que no estaba preparada en lo absoluto. Ella había estudiado para ser abogada, como sus padres, pero poco antes de graduarse, su bufete tuvo que cerrar por un gran problema legal del que no tuvieron escapatoria. Y para ayudar a sus padres a superar la crisis económica, había tenido que empezar a vender comida en la calle, que era lo que hacía hasta el día de hoy, porque no sabía hacer nada más, y no quería que su hijo pasara por lo mismo. Pero no había poder humano que le sacara a Cristian de la cabeza que sería futbolista y que alcanzaría la fama jugando para su equipo favorito. Sin embargo, tal como su madre lo temía, las cosas no salieron como esperaba. En uno de los entrenamientos, Cristian sufrió una grave lesión de la que no pudo recuperarse para volver a caminar con normalidad, pero no para volver a jugar. Seguir practicando el deporte lo expondría a una lesión mucho más grave que lo dejara inválido, como era de suponerse. Cristian tenía el corazón completamente destrozado y no entendía por qué le había pasado algo así a él, y que había soñado toda su vida con algo que ahora, a sus 12 años, le era arrebatado de forma tan cruel. El pobre chico tuvo que asistir por un año entero a terapia para superar su situación y para comprender que todavía era demasiado joven y que tenía toda la vida por delante para dedicarse a algo nuevo con la misma pasión. Desde entonces, Cristian siempre creyó que la vida se le venía encima y que no lograría hacer con ella algo realmente valioso. Sin embargo, poco tiempo después de graduarse, sucedió algo que lo encaminó a una nueva dirección hacia su futuro. Cuando regresaba a su casa una tarde, se encontró con una triste pero tierna escena de una niña que lloraba desconsolada porque su pequeño gatito se había subido a un árbol y no quería bajar. Entonces Cristian, sin pensarlo, comenzó a trepar el árbol con una destreza que ni él sabía que tenía, y pronto pudo recuperar al gatito y dejarlo en los brazos de la angustiada niña que ahora lloraba, pero de alegría por tener de nuevo a su mascota con ella. Y fueron muchas las personas que contemplaron la escena y quedaron gratamente sorprendidas con Cristian, al punto que desde ese suceso comenzaron a rondar el rumor de que el joven debía convertirse en bombero, pues su agilidad y su capacidad de pronta respuesta lo hacía idóneo para un trabajo así. Cristian nunca lo había pensado, pero a medida que pasaban los días, sentía que la idea quizás no era tan descabellada. No había absolutamente nada más que le interesara, y como bombero, podría mantenerse activo e incluso entrenar, y además estaría listo para ayudar a quien fuera que lo necesitara sin importar nada. Y esa idea lo hacía sentir bien consigo mismo, tanto así que un par de semanas después, Cristian se postuló como aprendiz y desde entonces comenzó una nueva carrera, una que nunca había imaginado, pero con la que estaba aprendiendo a ser feliz nuevamente. Con el paso del tiempo y de las experiencias, Cristian se convirtió en uno de los bomberos más queridos de la ciudad, y no había habitante que no supiera su nombre. Había ayudado a tantas personas que ya no llevaba la cuenta, y se sentía plenamente satisfecho con su labor, a pesar de que durante esos 5 años de trabajo no le había tocado nunca un verdadero incendio, así que todavía no sabía cómo era más allá de todas las veces que habían incendiado cosas para practicar. Pero pensaba que cuando fuera una verdadera emergencia sería distinto, y aunque le generaba curiosidad un suceso así, en ningún momento deseó que pasara, pero pasó. Una mañana que parecía normal,
Fueron llamados de emergencia por una conflagración repentina en el centro comercial más importante de la ciudad. Los testigos habían oído una explosión repentina y de repente todo parecía estar ardiendo, pero no sabían ni de dónde había provenido el estallido ni qué lo había causado. Sin embargo, milagrosamente, parecía que todas las personas habían logrado salir con vida del centro comercial antes de que el fuego tapara todas las rutas de escape, o eso pensaban. Pero de la nada llegó corriendo un hombre que, desesperado, le dijo que había salido un minuto al parqueadero y había dejado a su hija en una heladería y que ahora no la encontraba por ninguna parte. Entonces Christian, listo como siempre estaba y sin dudarlo, se adentró entre las llamas a pesar de que el riesgo de colapso era inminente y que posiblemente, si la niña realmente estaba adentro, ya estaría sin vida o inconsciente e incapaz de gritar para pedir auxilio. Christian sabía todo aquello, pero simplemente no pudo quedarse sin actuar. Pero gracias a Dios, su instinto lo guió como si tuviera un mapa con la ubicación exacta de la niña. Estaba desmayada pero todavía respiraba y salió corriendo con ella en brazos. Apenas pudo respirar aire fresco, la niña recobró el sentido y se aferró a su salvador hasta que llegó a los brazos de su padre, que llorando le pedía perdón por haberla dejado sola, porque ahora comprendía que todo podía cambiar en un minuto y que un descuido podía ser fatal. Muchas de las personas que habían contemplado la escena estaban llorando y rodearon a Christian como agradecimiento por haber salvado a la niña tan valerosamente. Y finalmente, cuando los médicos calmaron al angustiado padre y le dijeron que no se preocupara porque su niña estaba bien, fue que tomó el valor para correr hacia Christian y abrazarlo, agradeciéndole porque había salvado la vida de su pequeña. Christian no quería recibir tantas alabanzas por cumplir su trabajo. Esta era su vida, lo que él había elegido, y se sentía demasiado apenado al recibir tantos cumplidos de tantas personas, porque incluso habían varios medios de comunicación que estaban ansiosos por entrevistarlo y preguntarle cómo había logrado salvar a la pequeña. Sin embargo, Christian esquivó todas las entrevistas y estaba a punto de marcharse del lugar, cuando el padre de la niña se le acercó nuevamente y le dijo que no era capaz de dejarlo ir sin darle algo a modo de agradecimiento. Entonces, tomó su billetera y sacó un gran fajo de billetes. Le dijo que lo aceptara, que no sintiera pena, pues aquella era en realidad una cantidad muy pequeña por lo que había hecho. Y además no le haría falta, pues era el gerente de una de las más grandes cadenas hoteleras árabes y que, de hecho, apenas pudiera le daría mucho más como recompensa. Pero Christian no aceptó e incluso se sintió un poco ofendido, pues simplemente no quería recibir nada. La satisfacción al ver a la niña viva y bien era su mayor pago y no deseaba nada más. Entonces el árabe lo dejó ir, pero empezó a pensar de inmediato en una forma de recompensarlo sin que él pudiera oponerse. Y como no se le ocurrió nada, pero tampoco quería darse por vencido, decidió contactar en secreto a los padres de Christian. Quería hablar con ellos y que le contaran más sobre el heroico bombero, y quería que lo ayudaran a encontrar esa recompensa perfecta que no pudiera rechazar. Para los padres de Christian no hubo ninguna duda. Su hijo seguía siendo tan fanático del fútbol como antes, y sabía que soñaba con ahorrar lo suficiente para iniciar su propia academia y ayudar a los niños de escasos recursos a encontrar un lugar donde pudiesen entrenar y demostrar sus cualidades, para que tuvieran la oportunidad que él no tuvo, de ser fichado por algún gran equipo. Entonces quedó decidido, y el árabe agradecido comenzó al instante los trámites para fundar la Academia de los Sueños de Christian, una academia que le entregaría ya lista para empezar a recibir sus primeros niños y pudiera cumplir pronto su anhelo de ayudarlos y de abrirles más oportunidades. Y tal como todos lo suponían, Christian no pudo rechazar el ofrecimiento del padre, que finalmente sentía que estaba en paz con el hombre que había expuesto su vida para salvar a su hija. Christian estaba tan dichoso, tan emocionado, que no pudo decir que no. La cantidad de niños que podía ayudar allí lo hacían realmente feliz, y aunque nunca dejó de ser bombero, se sintió pleno porque de una forma u otra, finalmente había logrado cumplir todos sus sueños. Si te gustó esta historia, dale like, compártela con tus amigos y familiares y no olvides suscribirte al canal. Yo soy Max y nos vemos en la próxima historia.